Bueno, hola, buenas tardes. Eh, ¿Me escucháis bien así? Sí, ahora sí, vale. Bueno, antes de que nada, muchas gracias por venir y gracias a la gente de Economía Sol por habernos invitado a dar esta charla. Eh, Antes que nada, comento muy brevemente, bueno, mi nombre es Rodrigo, soy miembro de Ecologistas en Acción y hace unos años investigo el tema del turismo de masas en la globalización y básicamente ese va a ser el objeto de esta charla. Quiero hacer un breve análisis crítico sobre el turismo de masas internacional en la globalización, principalmente centrado en el tipo de turismo centro-periferia, es decir, emitido por países del norte económico y recibido por países del sur económico, ¿no? Antes de empezar con los contenidos, una muy breve reflexión sobre por qué creemos desde el ecologismo social que es importante instalar un debate o una reflexión crítica sobre el turismo de masas internacional en la globalización económica. En primer lugar, creemos que es importante abordar este tema de manera crítica porque cuando hablamos de turismo de masas, estamos hablando de una maquinaria productiva que incluye muchos sectores conexos, altamente poderosos. Aparte del turismo hablamos de la energía, el transporte, la construcción, la promoción inmobiliaria, las infraestructuras. Básicamente representan el primer sector en la economía globalizada con más del 12% del PIB global. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creemos que es importante abordar críticamente esta actividad económica debido a que cuando hablamos de turismo hablamos de un tipo de actividad que goza de una fuerte imagen positiva, es decir, tiene detrás un férreo consenso social la idea del turismo, porque está vinculado a cuestiones como la felicidad, la liberación personal, la desrutinización de nuestras vidas y demás. Y esta serie de asociaciones positivas que tiene esta industria lo que hacen, entre otras cosas, es invisibilizar parte de los impactos sociales, medioambientales y económicos negativos que tiene la industria, tanto a nivel local, en las economías que reciben ingresos de turistas, como a nivel global, ¿no? Por último, creemos que es importante abordar críticamente la industria turística debido a que es una industria que se relaciona directa e indirectamente con los principales problemas sociales, medioambientales y económicos que atraviesa el planeta en el siglo XXI en el marco de la globalización económica. En definitiva, por eso creemos que es importante instalar este debate en la sociedad civil, es decir, una reflexión crítica sobre nuestras formas de viajar, de disfrutar, de conocer otras culturas, de experimentar, y también creemos que es importante instalar este debate en las agendas de los movimientos y las organizaciones sociales, debido a que es un tema de capital importancia en este contexto político, ¿no? Dicho esto, la charla va a ser bastante breve. Quiero aportar pinceladas sobre 4 ejes que me parece que nos pueden permitir comprender cómo funciona este turismo globalizado de masas. Lo primero que voy a hacer es una breve perspectiva histórica, digamos cómo se fue componiendo este modelo de turismo dominante en la globalización. En segundo lugar, quiero enmarcar este modelo turístico en las sociedades de consumo. Tercero, explicar, digamos, el engranaje, la armadura que hay detrás de la industria, es decir, actores públicos, actores privados, organismos internacionales que funcionan de manera articulada con objetivos comunes, en este caso la turistización, digamos, de todo lo que se pueda del planeta. Y por último, voy a centrarme en hablar de los impactos sociales, medioambientales y económicos que tiene este modelo, ¿no? Bien, primer punto, breve perspectiva histórica que nos pueda de algún modo explicar cómo se ha gestado este modelo de turismo dominante. Cuando se habla de la historia del turismo, se habla en definitiva de la historia del capitalismo y de la historia del neoliberalismo, en el cual la actividad turística es una industria emblemática, de algún modo es el preámbulo de la globalización, ahora explicaré por qué, y es uno de los sectores, como decía al principio, más potentes que hay actualmente en la globalización económica. Por eso, para hacer un recorrido explicativo en perspectiva histórica de cómo se ha ido gestando este modelo de turismo, se puede acudir a los mismos hitos que se acude para explicar el capitalismo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas lógicas de acumulación por desposesión, las mismas lógicas de expansión y que sin límite, las mismas lógicas en cuanto al registro de propiedad de los medios de producción
y las mismas lógicas de mercantilización de todo lo que se pueda. Entonces, en este contexto voy a ir tirando de hitos fundamentales para explicar el turismo, que son, insisto, hitos fundamentales para explicar el capitalismo. Tomo como punto de partida aquí, como casi todas las grandes industrias, tal cual las conocemos hoy, la revolución industrial Inglaterra en el siglo XIX. En este momento, en la primera mitad del siglo XIX, es cuando se genera la primera experiencia de turismo, si se quiere, organizado para clase media, para clase obrera en ese momento. El contexto no tenía nada que ver con el actual, y los fines del viaje organizado de la historia, que es en 1841, tampoco tenía que ver con los fines que hoy por hoy se buscan al experimentar, al consumir este tipo de turismo. El primer viaje se produce, como decía, en 1841, lo genera un que hoy por hoy es la marca de una de las principales transnacionales de turismo, que se llama Thomas Cook, que era un pastor protestante bastante de la línea dura, digamos, que lo que hace es coger un grupo de trabajadores de la periferia de Londres, sabrán que en ese momento había un enorme problema con alcohol, digamos, por las condiciones precisamente de explotación que había de la población trabajadora en ese contexto de la revolución industrial. Entonces los traslada a 18 kilómetros, en tren, a hacer una especie de sesión contra el alcoholismo y demás, y esta es la primera experiencia que se conoce en la cual hay un viaje organizado con fines turísticos, digamos, no de ocio, pero sí organizado, en el cual un grupo, una persona en este caso, gestiona actividad, que es un fracaso desde el punto de vista económico, esta primera acción turística. Sin embargo, va avanzando, digamos, siempre usando, digamos, como segmento meta a la población trabajadora de los alrededores de Londres, y va avanzando y va poniendo en marcha nuevas iniciativas turísticas, hasta que 10 años después, en 1851, funda la primera agencia de viajes que se conoce, que se llama Thomas Cook and Son, la funda con su hijo justamente, que actualmente sigue existiendo y es parte, insisto, de una transnacional. A partir de ahí, digamos, la experiencia de un turismo no elitista o menos elitista de lo que se venía produciendo hasta ese momento, con la intención de masificarlo en el sentido de abarcar toda la clase obrera, clase media posible, tiene ese nacimiento ahí. Y luego que dar saltos lógicos como el acuerdo de Bretton Woods en 1944, que se sientan las bases no solamente de un nuevo capitalismo, sino fundamentalmente en este caso de un nuevo turismo. Hay que dar otro salto a 1971 con la suspensión de la convertibilidad oro-dólar en la administración Nixon. Acá lo que se produce es una desregulación brutal de la actividad turística y se empiezan a promover unas dinámicas de deslocalización, es decir, empezar a que los y las turistas de países pertenecientes al centro, digamos al norte económico, empiecen a viajar hacia, por ejemplo, Cuba, hacia, por ejemplo, Acapulco, ¿sí? Y el tercer, digamos, punto en la segunda mitad del siglo XX que hay que analizar para entender el turismo es el Consenso de Washington en el 91. Aquí lo que se produce se profundiza la desregulación de la actividad y la liberalización de todas las actividades conexas, y a su vez empiezan a promover políticas ultraliberales en los países receptores en materia no solamente de hotelería, sino de transporte, de construcción y de infraestructuras. ¿Sí? Y a su vez, desde el 91 lo que se produce es una intensificación muy fuerte de la estrategia de deslocalización. Y ahora iré explicando, digamos, cuáles son los números que explican, digamos, cómo se ha producido esta deslocalización hacia países empobrecidos del turismo de masas. En definitiva, con el inicio del siglo XXI, cuando hablamos de turismo hablamos de una actividad que representa, como decía antes, el 12% del PIB global, genera 1 de cada 7 puestos de trabajo que se generan en el marco del capitalismo globalizado, tienen que ver directa o indirectamente con esta actividad. Y por último, es la principal actividad, la primera línea, digamos, en el comercio internacional, es decir, el sector de servicios que más intercambio genera a nivel mundial. Algunos datos, digamos, como para explicar mejor lo que acabo de decir. Datos, 2 indicadores voy a usar. El primero es la evolución de los desplazamientos de personas, internacionales de personas durante el siglo XX, y la segunda es cómo participar los países del centro y de la periferia en la recepción de todas estas
masas de turistas internacionales a lo largo del mundo. Para que tengamos una idea, en 1948 el volumen total de personas que se desplazó a lo largo del mundo fue de 20 millones. Terminados los 30 gloriosos, en el 73, con la crisis del petróleo, ese mismo año se desplazaron 200 millones de personas, ¿sí? Se multiplica por 10 en menos de 30 años. Se vuelve a duplicar entre el 73 y el 89, el año de la caída del muro. Ese supera los 420 millones de desplazamientos de personas internacionales de personas. Se vuelve a duplicar entre el 89 y el 2009, que genera 920 millones de desplazamientos. En 2012 se va a superar por primera vez en la humanidad los 1.000 millones de desplazamientos de personas en un año. Y las previsiones ya son todavía más graves. Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo es para 2030 1.800 millones de personas alrededor del mundo. Es decir, volver a duplicar la cuantía que se generó de desplazamientos en el año 2009. Básicamente esto supone en menos de un siglo multiplicar por 90 el volumen de personas que circulan en avión a lo largo del mundo. Este es el primer indicador. El segundo, la participación de los territorios norte-sur en la carta de recepción de turistas internacionales. Mientras que en 1948 la parte, digamos, el porcentaje de personas que recibía el sur económico era prácticamente testimonial, en 1995 superaba el 35 personas y en 2010 alcanzaba prácticamente la mitad. Es decir, prácticamente la mitad de las personas son recibidas en países empobrecidos, digamos. Y se generan no solamente en el marco de la globalización económica, sino para hacer esto hay que tener muy en cuenta la lógica de las relaciones norte-norte, digamos, en el marco de esta globalización. Bien, esto era como para, digamos, contar muy brevemente, podemos ampliar la evolución de esta industria y de este modelo, digamos, insisto, la misma evolución que ha tenido el propio capitalismo y posteriormente el neoliberalismo. Segundo eje sobre el que quiero hablar. Este modelo turístico necesariamente hay que enmarcarlo dentro de las lógicas, las dinámicas y las conductas de las sociedades de consumo. Es decir, sería impensable un modelo turístico de estas características si no tenemos en cuenta el análisis del marketing, de la publicidad y de todas las consecuencias sociales o psicosociales que generan estas lógicas, insisto, de las sociedades de consumo. Primer apunte, muy brevemente. Hablar de este tipo de turismo es hablar primero y principal de consumismo. Muy brevemente quiero caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de consumismo, porque generalmente lo tendemos a centrar en lo cuantitativo. Sin embargo, para hablar de consumismo también hay que tener muy en cuenta lo cualitativo, es decir, no solamente el consumismo supone un consumo por encima de las necesidades básicas, por encima de las posibilidades del planeta y la biosfera, no solamente eso, también el consumismo tiene una parte cualitativa, es decir, primero, consumimos un modelo que hace del consumo un fin en sí mismo, es decir, que produce la paradoja que lo que no se necesita lo que se compra, sino que lo que se necesita es comprar. Por otra parte, más allá de las cantidades, el consumismo tiene una fuerte carga ideológica, ¿sí?, que se vincula con cuestiones como, por ejemplo, el pensamiento único. Entonces, también hay que entender al consumismo como ideología fundacional, es decir, como un aspecto ideológico que explica y fundamenta parte de nuestro estar en el mundo, sobre todo de las clases medias consumidoras, aunque hablemos de masas, son el 17% de la población mundial que controla y consume el 80% de los bienes del planeta. Digamos, aquí se cumple casi matemáticamente lo que se llama la ley de Pareto en esto, ¿no? Dicho esto, ¿qué particularidades, qué especificidades tiene el consumismo turístico? Aparte de lo que he mencionado, la carga ideológica, digamos los impactos medioambientales en cuanto a ir por encima de las posibilidades de la biosfera y del planeta, el consumismo turístico se relaciona con cuestiones como la escasa o nula conciencia de límites. Y esto tiene que ver directamente con la poca importancia que se le da al elemento de la distancia, es decir, en la subjetividad de una persona
que consume sistemáticamente este modelo turístico, da casi lo mismo un fin de semana en el Levante que un fin de semana en Túnez, digamos, porque la distancia no es un elemento determinante en la toma de decisiones, sí lo es muchísimo más el precio de venta final, ¿no? Entonces, aparte, digamos, de la nula o escasa con límites, también hay que tener elementos en cuenta, digamos, que particularizan el consumismo turístico, que tiene que ver con el hedonismo radical, la moral del placer. También directamente, cuando hablamos de esto, hay que mencionar lo siguiente, es decir, la cuestión, digamos, el valor añadido que tiene el consumismo turístico es la idea de la desrutinización. Es decir, también muy estimulado por el relato que está en la publicidad, lo que se pretende es, digamos, que la masa consumidora de este tipo de turismo perciba este consumismo en concreto como una fuente de liberación, de libertad personal. Por eso, el consumismo se asocia con la vivencia directa del control absoluto del tiempo y del espacio, cosa bastante discutible, por lo pronto parcialmente ficticia, ¿no? Un elemento interesante también para entender este turismo en el marco o en la lógica del consumismo es el siguiente, y es un término que se acuña en los años, que viene justamente de los popes de la escuela de Chicago, digamos, del lago de Olive, que es la idea es un neologismo inglés que se llama mastiche. Es lo siguiente, el mastiche es una contracción entre dos términos, masa y prestigio. ¿Sí? ¿Qué supone? El mastiche supone básicamente de un lujo al alcance de la clase media. Es decir, un producto que es asequible para la clase media, pero sin embargo es comercializado y relatado por la publicidad como si fuera un lujo. Básicamente una lógica muy simple que explicaba Keynes, el consumo aspiracional. Es decir, yo consumo sino como lo que quiero ser. Sin embargo, digamos, una suerte de contradicción, porque no es un lujo en la medida que es accesible a la clase media, el relato que se instala es esto. Entonces, ¿qué sucede? Todo este tipo de experiencias se convierte en un indicador de prestigio, de calidad de vida, de buen vivir, ¿sí? Me da un estatus por el solo hecho de poseer y acumular este tipo de experiencias, ¿no? Se produce en muchos sectores del capitalismo, caso claro, los perfumes, digamos que es muy claro, que los comercios ecológicos, lujo, perlas y tal, y cuestan 50, 60 euros, es decir, que un mileurista, mal que mal, tiene o puede tener acceso a ese producto que parece que fuera un lujo inalcanzable y no lo es. Otro elemento que creo que es importante para explicar este modelo con las lógicas del consumismo es una idea que también es una idea que el capitalismo ha inventado el siglo pasado y ha ido sofisticando y limando, que es la idea de segmentación. Es decir, segmentación comercialmente se entiende como básicamente un mercado, yo como, digamos, proveedor de ese mercado, lo analizo, lo interpreto, busco variables que me permitan dividirlo y agruparlo y ofrecer cosas distintas a cada grupo. Yo vendo coches y veo que un consumidor, una familia monoparental, tiene un tipo de consumo de coche distinto a una familia que tiene 8 hijos. Entonces adapto el producto, esa es la lógica, digamos que es una lógica comercial simple. Sin embargo, cuando digamos, a partir sobre todo de la profundización del neoliberalismo, sobre todo a partir de los se produce en todos los sectores, y en el caso del turismo muy en particular, es una sofisticación brutal de esos criterios de segmentación. Entonces se van creando nichos de mercado cada vez más estrambóticos, pero cada vez habitables. ¿Sí? ¿Esto qué supone? Básicamente, vamos a poner un ejemplo claro. Hasta los años 80, la segmentación turística se producía por edad de las personas consumidoras y por tipo de destino. Entonces, había, por ejemplo, un turismo se llamaba turismo senior, para personas de 65 años, y el turismo por destino se dividía en montaña, sol y playa, o turismo urbano, por ejemplo. Bien, fueron ajustando las tuercas, de los 90, se fueron ajustando las tuercas sobre estas
criterios y fueron creando nichos sobre la nada, se fueron subdividiendo segmentos y fueron creando nuevos negocios que antes no existían. La lógica de fondo es mercantilizar, bueno, mercantilizar todo lo que se pueda. Por ejemplo, un ejemplo de subdivisión. Mientras antes decía el turismo senior, que tiene una lógica, digamos, que una persona de 70, 80 años viaja de manera diferente que una de 15, me parece bien. El turismo senior se fue dividiendo en muchos nichos y, por ejemplo, actualmente hay un nicho que es uno de los que más crece, que es el turismo que se llama de abuelos aventureros. ¿Qué es esto? Esto es turismo extremo para personas mayores de 70. Entonces tiene es un filón económico básicamente porque tiene una joint venture, una alianza con servicios médicos previos al consumo de, no sé, una persona de 80 años hacer rafting, digamos, se tiene que hacer algunas pruebas previas y posteriores, por ejemplo, ¿no? Luego, por ejemplo, el turismo que más ha crecido ha sido como segmento, porque tiene una rentabilidad muy alta, es el turismo LGTB. Es decir, que por identidad sexual de las personas se generan nichos específicos que son altísimamente rentables. Digamos, hay hoteles capitales catalanes en este momento muy fuertes que tienen hoteles solamente para personas con orientación o identidad sexual diferente a la de la mayoría, digamos. ¿Y esto qué supone? Pagar muchísimo más dinero por consumir este servicio adaptado, digamos, a cosas a criterios muy finos. Y luego, dentro de la lógica de turistizar todo lo que se pueda, se han creado, digamos, destinos turísticos curiosos, como por ejemplo el turismo el turismo en las favelas, el turismo de cambio climático, que es esto que va gente a ver los deshielos, pero en concreto va a haber consecuencias de cambio climático in situ y paga entre 3 y 6 mil euros para ir a ver particularidades, o el turismo de la miseria, digamos que gente se para en la puerta de un autobús blindado, claro, en la puerta de las favelas para ver miseria y pagan por eso, digamos. Todo es un potencial espectáculo y todo se puede vender y todo se puede comprar dentro de estas lógicas mercantiles, ¿no? Y en definitiva, ¿cuál es la lógica? Mientras vamos expandiendo la turistización a lo largo del planeta, vamos generando negocios y nichos de mercado que no había, sofisticando estos criterios de segmentación y creando comercio nuevo donde no lo había, aunque pueda parecer absurdo, mientras haya gente que esté por eso, todo se puede comprar y todo se puede vender, ¿no? Y ese es el trasfondo. Y un último apunte sobre el tema de turismo y consumo es la siguiente reflexión, es decir, cuando hablamos de turismo de masa, sobre todo el símbolo de turismo de masa es el sol y playa en el Caribe, si quieren, como ejemplo ilustrativo. La pregunta es, ¿qué es lo que se visita, digamos, cuando uno consumir una experiencia turística de estas características? En realidad lo que se visita es una recreación teatral del espacio y del grupo social. Se visita un búnker en el cual cualquier relación auténtica con la población autóctona es básicamente anecdótica. Digamos, siempre, esto es muy interesante, la publicidad siempre juega con un doble relato. Por un lado, formulación, que es la homologación estética, es decir, ¿qué es esto? Son playas globales, arena blanca, palmeras, mar azul, y esto vale la misma foto para todos los territorios donde hace una playa. Y luego tiene un guiño siempre con la folclorización local. Es decir, dejan un espacio, deja comercialmente un espacio de la autenticidad, lógicamente siempre que esa autenticidad sea rentable, digamos, pague alguien por eso. Entonces siempre si se ven cuando analizamos los anuncios de este tipo de turismo, siempre vemos, en todos los casos, la playa homologada. ¿Sí? Lo que acabo de decir. Y luego guiños auténticos como, por ejemplo, la playa homologada, un camés, la playa homologada y un mariachi, o un masái. Folclorización, insisto, autenticidad siempre comercialmente viable. Y fundamental, lo que se visita es una teatralización, no se visita una realidad. La posibilidad de intercambio, de conocimiento sociocultural con este tipo de experiencias es prácticamente nulo, por no decir nulo. Bien, entonces este es el segundo punto, es decir, insistiendo en como empezaba, a pesar de que han existido viajeros y viajeras a lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, cuando hablamos de turismo de masas o turismo de masas,
hay que entender que se responde y se corresponde directamente con las sociedades de consumo, si no, no se puede explicar, si no se puede extender. Tercer eje que quiero explicar, que tiene que ver con el engranaje de actores o la armadura que hay detrás de esta mega industria, ¿no? Lógicamente, cuando uso la palabra engranaje es porque hay piezas, actores, con funciones diferentes, todas complementarias, todas articuladas y todas con intereses y con objetivos comunes. Básicamente los actores que intervienen en esta política de turistización en la economía globalizada son, como siempre, primero, las empresas transnacionales. Actor estelar, principal, si no único beneficiario de todo el tinglado, que lo que hacen es expandirse por mercados geográficos del sur económico principalmente, es decir, expandirse por el planeta donde los estados sean les para un crecimiento como actores estelares, es decir, con políticas ultraliberales, no solamente en hotelería, sino en las actividades conexas, con beneficios fiscales, concesiones, con exenciones, con concesiones de todo tipo, con menores costes de factores de la explotación, es decir, aparte producir más barato y sin o con muy laxas morales y leyes medioambientales. En este sentido, claro, se van moviendo, van circulando en función de, primero, qué condiciones de llegada, bueno, sí, de llegada y de estancia le den los países empobrecidos sobre los cuales van a depositar sus inversiones, ¿no? Cuando hablamos de transnacionales, necesariamente hay que hablar del otro actor de la transnacional, que es el actor en la sombra, que son los grupos de presión, los lobbies. En el caso del turismo, digamos, al ser tan diverso, digamos, industria como maquinaria, tiene grupos de presión muy, muy potentes que a su vez van operando sectorialmente. ¿Qué es lo que busca un grupo de presión? En términos muy generales es hacer de un negocio privado un asunto de Estado, un asunto de interés general. Entonces buscan influir en toda la medida de sus posibilidades en la toma de decisiones políticas. ¿Qué? Para que esas decisiones políticas favorezcan los intereses que están defendiendo, básicamente. Es decir, hacen lobby en Bruselas, en Madrid, en Nueva York, donde sea, sobre políticas públicas, sobre legislaciones, teniendo en cuenta que están defendiendo los intereses económicos de un grupo de poder, en este caso, supongamos, las empresas de hotelería, las cadenas de hotelería. En el caso español, por ejemplo, el gran lobby se llama Exceltur, que es uno de los que marca las pautas de las políticas económicas en el Estado español, no de ahora, sino desde la transición, formado por todas las transnacionales de este país en materia turística, que sabéis que es uno de los países más potentes en esta materia, no solamente por ser el tercer país receptor del mundo, sino porque tiene los capitales, sobre todo de origen balear, más importantes del mundo, como NH, Barceló y demás, ¿no? Bien. Otro actor fundamental en este engranaje es el Estado que antes mencionaba, el Estado que recibe las inversiones extranjeras y a la por de turistas, que lo que hace es reestructurar su Estado, reestructurar su economía para, por disposición de estos intereses concentrados transnacionales, su territorio y sus recursos. ¿Sí? ¿Para qué? Para recibir a la masa de turistas internacionales. ¿Qué es lo que hace básicamente el Estado del Sur? El Estado del Sur tiene líneas generales de actuación para poder, digamos, incentivar la llegada de estos capitales. La primera son políticas fiscales, digamos, de concesiones y demás, que bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien así? Sí, ahora sí, vale. Bueno, antes de que nada, muchas gracias por venir y gracias a la gente de Economía Sol por habernos invitado a dar esta charla. Antes que nada, comento muy brevemente, bueno, mi nombre es Rodrigo, soy miembro de Ecologistas en Acción y hace unos años investigo el tema del turismo de masas en la globalización y básicamente ese va a ser el objeto de esta charla. Quiero hacer un breve análisis crítico sobre el turismo de masas internacional en la globalización, principalmente centrado en el tipo de turismo centro-periferia, es decir, emitido por países
del norte económico y recibido por países del sur económico, ¿no? Antes de empezar con los contenidos, una muy breve reflexión sobre por qué creemos desde el ecologismo social que es importante instalar un debate o una reflexión crítica sobre el turismo de masas internacional en la globalización económica. En primer lugar, creemos que es importante abordar este tema de manera crítica porque cuando hablamos de turismo de masas, estamos hablando de una maquinaria productiva que incluye muchos sectores conexos, altamente poderosos. Aparte del turismo hablamos de la energía, el transporte, la construcción, la promoción inmobiliaria, las infraestructuras. Básicamente representan el primer sector en la economía globalizada con más del 12% del PIB global. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creemos que es importante abordar críticamente esta actividad económica debido a que cuando hablamos de turismo, hablamos de un tipo de actividad que goza de una fuerte imagen positiva, es decir, tiene detrás un férreo consenso social la idea del turismo, porque está vinculado a cuestiones como la felicidad, la liberación personal, la desrutinización de nuestras vidas y demás. Y esta serie de asociaciones positivas que tiene esta industria lo que hacen, entre otras cosas, es invisibilizar parte de los impactos sociales. Cuando se habla de la historia del turismo, se habla en definitiva de la historia del capitalismo y de la historia del neoliberalismo, en el cual la actividad turística es una industria emblemática, de algún modo es el preámbulo de la globalización, ahora explicaré por qué, y es uno de los sectores, como decía al principio, más potentes que hay actualmente en la globalización económica. Por eso, para hacer un recorrido explicativo en perspectiva histórica de cómo se ha ido gestando este modelo de turismo, se puede acudir a los mismos hitos que se acude para explicar el capitalismo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas lógicas de acumulación por desposesión, las mismas lógicas de expansión y que sin límite, las mismas lógicas en cuanto al registro de propiedad de los medios de producción y las mismas lógicas de mercantilización de todo lo que se pueda. Entonces, en este contexto voy a ir tirando de hitos fundamentales para aplicar el turismo, que son, insisto, hitos fundamentales para aplicar el capitalismo. Tomo como punto de partida aquí, como casi toda la charla va a ser bastante breve, quiero aportar pinceladas sobre 4 ejes que me parece que nos pueden permitir comprender cómo funciona este turismo globalizado de masas. Lo primero que voy a hacer es una breve perspectiva histórica, digamos cómo se fue componiendo este modelo de turismo dominante en la globalización. En segundo lugar, quiero enmarcar este modelo turístico en las sociedades de consumo. Tercero, explicar, digamos, el engranaje, la armadura que hay detrás de la industria, es decir, actores públicos, actores privados, organismos internacionales que funcionan de manera articulada con objetivos comunes, en este caso la turistización, digamos, de todo lo que se pueda del planeta. Y por último, voy a centrarme en hablar de los impactos sociales, medioambientales y económicos que tiene este modelo, ¿no? Bien, primer punto, breve perspectiva histórica que nos pueda de algún modo explicar cómo se ha gestado este modelo de turismo dominante. Los medioambientales y económicos negativos que tiene la industria, tanto a nivel local, en las economías que reciben ingresos de turistas, como a nivel global, ¿no? Por último, creemos que es importante abordar críticamente la industria turística debido a que es una industria que se relaciona directa e indirectamente con los principales problemas sociales, medioambientales y económicos que atraviesa el planeta en el siglo XXI en el marco de la globalización económica. En definitiva, por eso creemos que es importante instalar este debate en la sociedad civil, es decir, una reflexión crítica sobre nuestras formas de viajar, de disfrutar, de conocer otras culturas, de experimentar, y también creemos que es importante instalar este debate en las agendas de los movimientos y las organizaciones sociales, debido a que es un tema de capital importancia en este contexto político, ¿no? Dicho esto,